Bueno, soy José Luis Martín del Hierro Coca, soy cirujano plástico y soy el jefe de servicio de cirugía plástica de este centro. Bueno, la unión de dos equipos ya consolidados de cirugía plástica por un lado y medicina estética por otro es una unión inédita. No existe ninguna fusión de este tipo en España ni fuera. La razón es que los médicos estéticos y los cirujanos plásticos somos dos especialidades que hemos vivido de espaldas durante muchos años. Los médicos estéticos se han dedicado a un área de tratamientos médicos y los cirujanos plásticos nos hemos dedicado a la cirugía. Y realmente no hemos sido conscientes unos de los otros. Hemos tenido sociedades científicas independientes, congresos independientes y hemos desarrollado nuestras habilidades y nuestros conceptos de una manera paralela e independiente. Siempre ha habido ese desencuentro y yo diría que en algunos aspectos hasta una rivalidad. El doctor Amselem y yo nos conocemos de hace muchos años, pero no nos conocíamos personalmente, sino nos conocíamos a través de ver los pacientes del otro. Y en un momento determinado nos dimos cuenta que fusionar nuestra actividad, fusionar nuestros conocimientos y trabajar juntos podría ser muy bueno para los resultados de nuestros pacientes y además podría atraer muchas sinergias a nuestra actividad. Y en eso consiste la fusión y el proyecto consiste en que esta fusión pues, dé unos frutos buenos, importantes y que incluso desde el punto de vista empresarial pues, seamos capaces de hacer un grupo de trabajo más amplio y probablemente pues, con una expansión fuera incluso de Madrid. Efectivamente hay una gran proliferación de centros y de médicos y cirujanos dándose a conocer y tratando de captar pacientes por todas partes. No paramos de ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, constantemente anuncios de nuevas aperturas o nuevos centros. Lo que nos diferencia a nosotros, diría yo, es primero que tenemos una historia ya muy larga, ya peinamos canas y tenemos unos equipos pues, que llevan más de 25 años trabajando juntos. Pero lo que realmente nos diferencia es que nosotros tenemos unos conceptos y un criterio de trabajo que se basa en tres principios fundamentales. Nosotros trabajamos con el primer principio, que es la naturalidad en los resultados. Nosotros buscamos que los pacientes tengan resultados naturales. Huimos de los resultados exagerados, huimos de las cosas desproporcionadas. Buscamos la naturalidad en lo que hacemos. El segundo es la seguridad en los procedimientos. Nosotros no hacemos ningún procedimiento que consideremos que es inseguro o arriesgado para el paciente. De tal manera que siempre utilizamos productos y tratamientos que están perfectamente testados, que llevan ya tiempo utilizándose. Todas las cirugías, todas las hacemos en un ambiente quirúrgico, dentro de un hospital, y eso aporta gran seguridad. Y la tercera es la honestidad con los pacientes. La honestidad con los pacientes consiste en que nosotros tenemos un criterio médico en nuestra actividad. Nosotros lo que buscamos es el beneficio del paciente. No buscamos la rentabilidad de la visita. Buscamos que ese paciente obtenga una satisfacción médica con nuestra actuación. Eso conlleva que muchas veces decimos al paciente, pues mire, usted no se debe operar o no se debe tratar. Pero esos tres principios de naturalidad, seguridad y honestidad son los que nos han traído aquí y los que nos hacen diferentes. Bueno, ser conocido por decir no a los pacientes no es lo que más me gusta. Me gustaría decir que soy más conocido por decirles sí y dejarlos fenomenal. Pero bueno, decir no a un paciente forma parte de nuestro acto médico. Es decir, nosotros no concebimos operar o hacer un tratamiento en un paciente si no va a obtener una satisfacción. Nuestra cirugía es una cirugía de la mente. Para nosotros operar el cuerpo, que es realmente lo que hacemos, es solamente un vehículo para mejorar la calidad de vida emocional. Es decir, el paciente al que nosotros le hacemos un rejuvenecimiento o le hacemos una elevación de mamas, no tiene una causa corporal médica para operarse, sino que ese cambio corporal que nosotros ejecutamos lo que hace es proporcionar un cambio en su imagen corporal que en definitiva lo que mejora es su autoestima, su calidad de vida y su comportamiento social mejora. Eso es lo que nosotros buscamos. Por tanto, si nosotros vemos que ese fin último no lo vamos a conseguir,
Pues porque las expectativas del paciente son excesivas, por ejemplo, o porque su estabilidad emocional no es correcta, no es adecuada para asumir este tipo de cambios, pues sencillamente le aconsejamos que no se opere o que se opere más adelante, que lo piense. Eso es decir no, eso es prescribir otro tipo de tratamiento. Pues realmente sí. Desde los inicios pensé que trabajar solo no era lo mejor para desarrollar plenamente una especialidad y un servicio. Hoy día toda la medicina, pero incluso cualquier especialidad, tiene un cuerpo de doctrina enorme. Es imposible que un solo cirujano, que un solo médico abarque incluso ya una especialidad. Es que ni siquiera una especialidad se puede hoy día abarcar, porque son muy amplias, la incorporación de conocimientos es constante, estar al día es imposible y además en cirugía sucede otra cosa, y es que la cirugía se aprende por repetición. Nosotros tenemos que repetir muchas veces una cirugía para ir mejorando la técnica y la forma en la que la ejecutamos y obtener los óptimos resultados. A uno no le da tiempo en la vida a repetir muchas veces todas las cirugías que hoy día se pueden hacer en cirugía estética y plástica. Por tanto, a mí me pareció extremadamente importante rodearme de gente, de cirujanos, que aportaran conocimientos, que aportaran experiencia y que entre todos, compartiendo esa experiencia, enriqueciera el tratamiento que podemos darle a cada paciente. Bueno, probablemente yo soy uno de los cirujanos que más cirugía del rejuvenecimiento hace en España y probablemente fuera. No es una vanidad, pero es así. Y eso es porque he tenido esa oportunidad. La cirugía del rejuvenecimiento, que es el estiramiento facial, el lifting facial, la blefaroplastia, son cirugías que al cirujano plástico le llegan relativamente tarde en su carrera profesional. La razón es que cuando uno termina su especialidad y tiene 30, 35 años, ninguna persona de 60 se pone en manos de un cirujano de 35 para que le desmonte la cara y se la vuelva a montar, simplemente porque le ve como una persona pues muy joven, inexperta, y por tanto recurre a cirujanos más experimentados. Eso hace que hasta que el cirujano no tenga ya algunas canas que peinar, pues no empieza a hacer lifting, porque no encuentra pacientes que realmente confíen en él. Yo tuve la suerte de o tener canas precozmente o tener un aspecto más serio, y eso hizo que yo realmente empezara a hacer lifting muy precozmente, ¿no? Y eso me ha permitido hacer mucho lifting, hacer mucha cirugía del rejuvenecimiento y desarrollar una técnica que es una variación y una complementación de las técnicas descritas que nos permite tener un resultado muy natural. Yo, cuando dicen que soy el cirujano del rejuvenecimiento, es porque la técnica que nosotros hacemos, que es lo que se llama el lifting de vector natural, consiste en recolocar los tejidos que han caído por efecto del envejecimiento, recolocarlos en el sitio donde estaban hace 8 o 10 años, siguiendo exactamente el vector por el que han caído, que no es el mismo en todas las personas y no es el mismo en todas las partes de la cara. Eso lo que permite es que la persona vuelva a ser la que había sido hace 8 o 10 años, idénticamente igual. Los rasgos identitarios son los mismos, no cambiamos la identidad ni cambiamos el gesto. Eso es muy importante, pero más importante incluso es que cuando eso se hace así, el envejecimiento que se produce después, porque el lifting no para el reloj, o sea, continuamos envejeciendo, el envejecimiento que se produce es el mismo, de tal manera que la persona en 8 o 10 años vuelve a ser la que era el día que se operó. Eso, frente a las técnicas convencionales de lifting, que lo que hacen es estirar horizontalmente para quitar arrugas, produce un resultado muchísimo más natural, mucho más rejuvenecedor y mucho más satisfactorio para los pacientes. Bueno, resistirse a envejecer, lo podemos decir así, lo que sucede en nuestra sociedad es que la juventud es un valor. O sea, así como en otras sociedades antiguas, pues la senectud, la experiencia, pues era un valor social, un valor político. Hoy día no lo es. Es la juventud el valor. Por eso, para mantenernos en valor,
pues tenemos que intentar envejecer lo menos posible o intentar aparentar ser lo menos mayores posible. Y yo creo que esa es la razón fundamental. Hoy día hacemos muchas cosas para mantenernos más jóvenes por propia apariencia, para estar mejor de cara a los demás, pero también porque en la juventud se disfrutan muchas más cosas. Es decir, hoy día todo el mundo hace gimnasia, todo el mundo se alimenta bien, todo el mundo tiene una actividad sexual muy prolongada en su vida. Es decir, que la juventud permite disfrutar más cosas en una edad más tardía de la vida. Yo creo que esas son las razones fundamentales y los cirujanos plásticos pues ayudamos en nuestro granito para intentar conseguirlo. Yo creo que he aportado desde el punto de vista científico dos conceptos importantes que están ambos publicados y reconocidos en revistas internacionales, que uno tiene que ver con la cirugía de la mama, que es que nosotros diseñamos una fórmula matemática para que poder escoger la forma de la mama en función de la forma del cuerpo. Entonces, yo después de muchas medidas en muchos pacientes, llegué a la conclusión de que había básicamente 3 tipos de mama en las mujeres y se adaptaban perfectamente al tipo, al fenotipo, a la forma del cuerpo para cada mujer. No es lo mismo la mama de una mujer delgada, longilínea, que la mama de una mujer más ancha, más chaparreta. Son distintas y las dos son bonitas, las dos son proporcionadas y las dos son estéticamente adecuadas armónicas para ese cuerpo. Entonces lo que yo hice fue, después de analizar todo esto, pues desarrollé una fórmula matemática que se llama número Y por hierro, que está, como digo, publicada, y haciendo una serie de medidas sobre el cuerpo y aplicando esa fórmula, nos dice qué tipo de mama es el ideal para ese cuerpo en concreto y la prótesis que hay que elegir. Esa es, yo creo, la aportación más reconocida y lo que me ha permitido viajar por todo el mundo contándola, porque me han invitado a muchos sitios. Y la otra aportación es la que le he comentado del rejuvenecimiento facial. Para nosotros el rejuvenecimiento facial es imprescindible que se realice de esa manera, que el vector de ascenso de los tejidos sea el vector que corresponde a ese paciente y no el que pone en el libro, porque no es igual para todos los pacientes. Entonces, definir ese vector, saber cuál es en cada punto de la cara y en cada paciente, es otra de las aportaciones importantes que creemos que hemos hecho. Sí, el QRP es un nombre que se nos ocurrió después de llevarlo aplicando mucho tiempo. QRP es Quick Recovery Procedure, o sea, un procedimiento de recuperación rápida postquirúrgica. Nosotros, desde siempre, hemos estado muy preocupados y muy ocupados en que los pacientes incorporaran su cirugía en su vida normal y que se alterara lo menos posible. De tal manera que la vida personal, la vida deportiva, la vida laboral continuara y que quedara incrustada dentro de eso su cirugía sin que supusiera una interrupción, una modificación de los hábitos, una modificación de sus actividades, sino que estuviera como algo que ha pasado ahí, pero que no ha cambiado nada más que a bien la forma del cuerpo. Y entonces empezamos a hacer muchas cosas, ¿no? Y el QRP se basa en una serie de cuidados preoperatorios, una serie de cuidados intraoperatorios y posoperatorios. Entonces, aquí lo que hacemos es, por ejemplo, pues preparar muy bien la piel del paciente, se hacen tratamientos previos antes de la cirugía, después entramos en la cirugía. La cirugía se hace siempre con una anestesia que se llama TIVA, que es Total Intravenous Anesthesia, que es una anestesia también muy específica que produce un sueño muy fisiológico. Los pacientes no vomitan, se despiertan sin esa resaca de la anestesia y aplicamos de una manera muy precisa la analgesia, de tal manera que el paciente no tenga nunca dolor. No permitimos que el paciente tenga dolor, yendo por delante siempre. Siempre aplicamos los analgésicos, no cuando el paciente tiene dolor, sino antes de que él tenga el dolor. Y después aplicamos en el posoperatorio una serie de cuidados
básicamente apoyados en los fisioterapeutas. Tenemos un equipo de 10 fisioterapeutas que dan masajes de drenaje linfático, movilización de los pacientes, de las articulaciones, del cuello, etcétera, muy precozmente, con un control muy riguroso, porque no todo se puede hacer en una persona recién operada, pero precisamente los fisioterapeutas lo que les hemos enseñado es hacer lo que ese paciente puede hacer y debe hacer. En definitiva, el QRP lo que proporciona es una experiencia quirúrgica indolora y diríamos que placentera. Nuestra meta en el QRP sería que el paciente experimentara todo este proceso quirúrgico como si se hubiera ido de vacaciones unos días y que no le importaría repetirlo, muy al contrario de lo que la gente asocia con una intervención quirúrgica. La edad para hacer un lifting no existe numéricamente, no podemos decir a los 45, no. Depende de muchos factores, pero el factor importante que hay que tener en cuenta es que el lifting nunca es una cirugía preventiva. Es decir, nosotros no podemos prevenir el envejecimiento haciendo un lifting. Por tanto, es una cirugía de rejuvenecimiento. Y para rejuvenecer es imprescindible que antes se haya envejecido. No tiene sentido hacer un lifting a una persona que no tiene signos de envejecimiento. ¿Cuáles son los signos de envejecimiento? Hay dos, básicamente. La cara envejece por dos fenómenos. Uno, porque se produce una deflación, que es una pérdida de volumen en esta zona, en las sienes, y otra porque hay flacidez. Esa flacidez hace que caiga hacia abajo la cara y como aquí tenemos un ligamento, que es el ligamento mandibular, la cara queda apoyada ahí y se queda dividida en tres. Cuando tú ves un cómic que tiene la cara dividida en tres, siempre es un anciano. Cuando la cara es un óvalo, siempre es un joven. Pues bien, es imprescindible que haya algunos signos de envejecimiento, básicamente de haber perdido el óvalo facial, para que el lifting sea eficaz. Entonces, ¿cuál es la edad? Pues depende. Es cierto que hay personas que a los 40-45 ya tienen un cierto descolgamiento, pues porque tienen unos tejidos muy flácidos, porque han perdido peso, o por en ese momento se puede hacer. Y también es cierto que hay personas que con 60-65 años pues mantienen un óvalo facial bastante adecuado. Es decir, que no hay una edad, pero hay una necesidad de que haya envejecimiento previo. Y en cuanto a la edad, lo que sí es importante es que la elasticidad de la piel. Lo que sí es cierto, y por eso abogamos por hacer lifting precozmente, no antes de que haya signos de envejecimiento, pero sí precozmente, es que cuando la piel pierde elasticidad, los resultados ni son tan naturales ni son tan duraderos. Es decir, que es bueno hacer el lifting cuando hay signos de envejecimiento, pero la piel todavía tiene suficiente elasticidad. Edad, ya te digo, muy variable, pero desde luego creo, si tuviera que decir un número, creo que el primer lifting se debería hacer en torno a los 50. El lifting de vector natural es un lifting, una elevación de los tejidos de la cara que han caído por el envejecimiento, que han caído siguiendo una serie de vectores de dirección por efecto de la gravedad y que no son los mismos en diferentes partes de la cara. La cara de la parte anterior cae más hacia abajo, esta parte cae de forma más oblicua y esta parte cae más hacia adelante. Es importante que cuando recoloquemos los tejidos, los recoloquemos siguiendo el vector por el que han caído. ¿Por qué? Porque de esa manera recuperaremos la fisonomía de esa persona hace unos años. Es decir, no haremos una persona estirada, sino haremos esa misma persona 5, 8, 10 años antes. Y además permite que el envejecimiento que se vaya a producir después, inexorablemente se producirá, ese envejecimiento se producirá de la misma manera que se produjo el primero, de tal manera que esa persona la retrasamos el reloj 8 o 10 años y en los siguientes 8 o 10 años vuelve a ser la persona del día antes de la operación. Una nariz bonita es la nariz que no se ve. La nariz es un objeto inerte en la expresión, no participa de la comunicación. La comunicación no verbal, gestual, está en los párpados, en las cejas, en la comisura de los labios, en los dientes, en los hombros, en el movimiento de la cabeza. Pero la nariz y las orejas no dicen absolutamente nada. Son estáticas y son inertes en la transmisión de emociones. Por tanto, pasan desapercibidas.
¿Y cuándo no pasan desapercibidas? No pasan desapercibidas cuando tienen una deformidad, una exageración, una falta de armonía, una desproporción. Y eso es lo que llamamos una nariz fea. La nariz más bonita que ha habido en el mundo de la cinematografía se dice que es la nariz de Catherine Deneuve. Nadie tiene ni idea cómo es la nariz de Catherine Deneuve porque es tan bonita que nadie se ha fijado. Pero todo el mundo sabe cómo es la nariz de Rosy de Palma, o de Barbra Streisand, o de Gerard Depardieu, o incluso de Michael Jackson. Todo el mundo sabe cómo es esa nariz. Y no es porque sea bonita, sino que es una nariz que llama la atención porque tiene un problema, una desproporción, una falta de armonía. Por tanto, ¿en qué consiste la rinoplastia estética? Pues en corregir las deformidades, en corregir las faltas de armonía. No se trata de decir, vamos a hacer la nariz de Catherine Deneuve en todo el mundo. Primero, porque no sería posible, y segundo, porque a lo mejor hay muchas caras a las que la nariz de Catherine Deneuve le quedaría como un pegote. Es decir, que lo que es que analizar la nariz en concreto de cada uno de los pacientes, analizarla para identificar aquellos rasgos de la nariz que llaman la atención, que están desproporcionados, que no son armónicos con la cara en la que están, y corregirlos. Eso es lo que hacemos para hacer una rinoplastia estética. Bueno, los pacientes se operan la nariz precisamente por eso, porque la nariz, cuando llama la atención por una desproporción, es como una tarjeta de visita. Porque cuando nosotros vemos a una persona por primera vez, la vemos de una manera estática. Y después ya empieza toda la gestualidad. Pero la primera imagen es como una fotografía, no es una película. La película se conforma instantes después. Entonces, una nariz muy grande, un perfil muy llamativo, es tremendamente estigmatizante. Y eso genera una serie de problemas de inseguridad, de falta de autoestima, especialmente en chicos jóvenes, que hace que tengan un inicio de vida social inhibido, inseguro, y por eso es por lo que acuden a la rinoplastia, para ganar esa seguridad y mejorando su aspecto. Hoy día prácticamente todas las rinoplastias las hacemos por técnica abierta, que es una pequeña incisión que se hace en la columela, y lo que hacemos es entrar dentro de la nariz corrigiendo la forma. La nariz se opera como si fuera una tienda de campaña, en la cual nosotros entramos dentro, le cambiamos las cosas que sujetan la tienda de campaña y después la tienda se adapta y cambia de forma, ¿no? Entonces hoy día la técnica abierta es mucho más resolutiva, aporta mucha más capacidad de modificación de las estructuras internas y es una técnica muy segura, y hoy día en más del 95% las hacemos abiertas. A nosotros nos parece fundamental que a la hora de hacer una rinoplastia se evalúe también la funcionalidad de la nariz, respiratoria de la nariz. En las rinoplastias más antiguas, que es lo que se llama la rinoplastia de Joseph, que era un cirujano alemán, era una cirugía muy ablativa. Ablativa significa que quitaba muchos tejidos. Y es muy frecuente, y lo pueden ver por la calle, muy frecuente ver a gente que se ha hecho una rinoplastia y que tiene una V invertida aquí. Esa V invertida es el colapso de la válvula interna. Esas personas nunca respiran bien. Y no solo no respiran bien de forma inmediata, sino que con el paso del tiempo, como los cartílagos pierden consistencia, cada vez el colapso es mayor. Y son personas que roncan, que tienen muchas dificultades para respirar, no inmediatamente, pero 10, 15 años después de la cirugía tienen muchos problemas. Por lo tanto, valorar la funcionalidad respiratoria de la nariz es esencial. Y nosotros creemos que nadie mejor que los otorrinos valoran esta funcionalidad. Por eso nosotros dentro de nuestro equipo tenemos un otorrino que por supuesto trabaja en otras cosas, pero forma parte de nuestro equipo, y cuando hay que hacer alguna intervención funcional, a lo mejor sobre el tabique o sobre los cornetes que hay que hacer una esclerosis, pues él se incorpora al equipo quirúrgico y opera con nosotros en la parte que corresponde a la funcionalidad. La satisfacción en nuestro trabajo está íntimamente ligada a que hacemos una labor médica, ¿no? Hay una palabra que yo creo que no existe en castellano, que ahora se dice satisfactiva en vez de satisfactoria. Yo creo que la cirugía plástica, cirugía estética, es muy satisfactoria para el cirujano. Nosotros nos alimentamos del agradecimiento de los pacientes. Es decir, los pacientes, cuando les hemos resuelto un problema, cuando hemos mejorado su calidad de vida, cuando hemos reconstruido una mama, cuando hemos mejorado una nariz, la satisfacción que nos produce
verles agradecidos, el agradecimiento que nos producen, para mí me parece la mayor satisfacción de nuestra profesión. Vivimos de eso. Si no tuviéramos ese feedback del paciente, sería muy dura esta profesión.